Con Fernando Luengo Escalonilla. Es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al grupo de investigación Economía Política de la Mundialización. Fernando Luengo ha publicado el libro Fracturas y crisis en Europa junto a Ignacio Álvarez y Jorge Eusó. Un ensayo en el que se proponen soluciones al servicio de la mayoría de los ciudadanos, entre otras cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, así en general, ¿cómo calificaría usted la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y de la Troika? Bueno, si yo tuviera que decir en pocas palabras cómo ha sido la gestión de la crisis, diría que ha sido una gestión errónea y una gestión interesada. Se ha aplicado una política económica que es equivocada, que está produciendo efectos devastadores e irreversibles sobre la economía y la sociedad, y es una política que sirve a los intereses del grupo social dominante. Vamos a lo concreto. Por ejemplo, ¿se equivocaron en Chipre cuando dictaminaron el corralito? Precisamente estos días se ha cumplido un año de la quita de los depósitos, recordemos, de los depósitos bancarios en la isla, un año ya. Sí, se equivocaron porque el problema de la crisis no está en la periferia, aunque en la periferia haya problemas. El origen de la crisis está en el crecimiento del mundo financiero, está en la desigualdad, está en las fracturas productivas y por lo tanto los problemas no se arreglan metiendo en cintura a los países periféricos. Entonces, ¿qué piensa usted de las medidas de austeridad fiscal en España, en Portugal, en Grecia? Bueno, yo lo que pienso es que no hay austeridad, en primer lugar, que es una falacia del lenguaje, porque no se puede hablar de austeridad si se están dedicando ingentes fortunas a sanear a los bancos y a regalar dinero a los bancos. Por lo tanto, no hay austeridad en realidad, y lo que se llama austeridad es una política de reducción de salarios y de reducción del gasto público que está agravando la crisis económica y que no genera un horizonte de salida. Y cuando se habla de devaluación interna, ¿a qué se refieren en concreto? Bueno, de nuevo el término devaluación interna es una trampa del lenguaje inaceptable porque no es devaluación interna, sino que es reducción de los salarios nominales y reales. Y con eso lo que se quiere es ser más competitivo, aunque no se está consiguiendo ese objetivo, y sobre todo lo que se está consiguiendo es que al reducirse los salarios se reduce la demanda y los empresarios, sobre todo las grandes corporaciones, ganan muchísimo más dinero, aunque ese dinero no lo están invirtiendo productivamente. ¿Por qué tanto empeño en insistir que bajen los salarios? Porque demasiado altos, ¿estaban demasiado altos? Bueno, no estaban demasiado altos. De hecho, en España y en Europa los salarios estaban semiestancados desde los años 80. Y los salarios estaban creciendo menos que la productividad. Menos que el PIB. Y la parte de los salarios en la renta nacional se estaba reduciendo y por lo tanto no estaban estancados. Y el origen de la crisis no está en que hayan crecido mucho los salarios, sino en que han crecido de manera insuficiente. Este es el diagnóstico que nosotros intentamos defender en el libro, que es precisamente el estancamiento salarial el origen de la burbuja financiera. Y por lo tanto tendrían que haber crecido los salarios para evitar que surgiera esa burbuja financiera. Claro, crecido los salarios en detrimento de... No, en detrimento de nada. Los salarios en un contexto de crecimiento económico, su crecimiento es compatible con que crezcan los beneficios, en detrimento de nada. Si hubieran crecido los salarios, no se hubiera expandido el crédito privado de la manera tan desmedida como se expandió y no hubiéramos entrado en crisis. Y el estancamiento de los salarios está agravando la recesión, porque en un contexto donde hay tanto endeudamiento público y privado, donde el consumo está bajando, si a eso le añades una política salarial restrictiva, eso es agravar la recesión, no salir de la recesión. Y por lo tanto, en mi opinión, los salarios ahora mismo no solo no deben de crecer, sino que deben aumentar, porque esa es la única manera en cómo podemos salir de la crisis. Entonces alguien que nos esté viendo dirá, pues ya me dirá usted de dónde sacamos el dinero, ¿no, Fernando? Bueno, los salarios pueden crecer
porque el crecimiento de los salarios dinamiza la demanda y porque están creciendo de manera tremenda los beneficios de las grandes corporaciones. Y por lo tanto lo que se necesita es una política de reparto, no de enriquecimiento de un grupo social minoritario. Hablando de salarios y hablando de reparto, ¿usted cree que sí que hay trabajo para esos 6 millones de parados? Bueno, por supuesto, hay trabajo si hubiera una política económica cuyo objetivo central fuera la creación de empleo, que es justo lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Una política económica donde el objetivo es reducir el gasto público, reducir el déficit y la deuda y aumentar la competitividad, esa política económica no crea empleo, destruye puestos de trabajo. Y por lo tanto habría que situar en el corazón de la política económica la creación de empleo y movilizar recursos, que los hay, siempre y cuando se aplique una política fiscal distinta y se penalice el fraude, movilizar recursos al servicio de ese objetivo de creación de empleo. En lo que se refiere a productividad laboral, ¿es cierto que España es un país poco productivo a ojos de Europa? Bueno, hay una paradoja. España es un país relativamente poco productivo porque tiene una industria débil. Y la clave para ser productivo es tener una capacidad productiva de calidad y con alto nivel tecnológico. Eso es para mí lo fundamental. Pero en España, curiosamente, y esta es la paradoja de la situación, en España está aumentando la productividad en los últimos años mucho, pero está aumentando la productividad porque se están destruyendo millones de empleos. Y por lo tanto, al haber menos gente trabajando, eso hace que se produzca un efecto estadístico. Crece la productividad. Y el crecimiento de esa productividad que se genera porque se destruye empleo, no porque aumenta el producto, ni aumenta la calidad de lo producido, que sería otra manera de mejorar la productividad. Como se destruye empleo, ese aumento de la productividad genera beneficios. Pero esos beneficios se están apropiando privadamente por una parte del empresariado y no se está convirtiendo en inversión. Entonces, ¿cómo deberíamos transformar nuestro sistema educativo, nuestro sistema productivo? Disculpe. Bueno, el sistema productivo solo se puede transformar con más inversión. Esa es la clave. Que aumente la inversión productiva, es decir, que los beneficios se conviertan en inversión y que el dinero que se ha regalado a los bancos y que los bancos utilizan para especular y para obtener beneficios extraordinarios, se cierre ese grifo y el dinero que reciban los bancos se destina a la producción. Si el dinero bancario no se destina a la producción y si no aumenta la inversión productiva, es imposible salir de la crisis. ¿Existe entonces en todo este panorama un margen para que la política verdaderamente dirigida al bienestar de los trabajadores funcione y dé resultados? Para mí sí, existe margen, aunque yo soy consciente de que finalmente donde todo se dirime es en el terreno de la acción social y política. Para mí la clave es que la gente, como sucedió este sábado en Madrid, que la gente ocupe las calles y se movilice. Porque otra política económica es posible si hay movilización social y ciudadana que haga posible esa otra política económica. Y aquí lo fundamental es entender que la crisis está siendo una gran oportunidad para las élites políticas y las oligarquías económicas, que es una oportunidad que ni siquiera habían soñado hace unos pocos años, que es la oportunidad de enriquecerse sin crecimiento, enriquecerse a través de la pura confiscación de la población. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que el salario de cada trabajador estuviera en función de su rendimiento? Bueno, estoy de acuerdo, depende de cómo se entienda eso. Si es en relación a la productividad, sí, estoy completamente de acuerdo con que el salario debe crecer como poco lo mismo que la productividad. Pero en el terreno de lo que está ocurriendo en las empresas, que esto lo escribí en un artículo reciente, lo que está ocurriendo en las empresas es que está aumentando el rendimiento en el sentido de una intensificación brutal de la explotación. Más horas de trabajo, más ritmo de trabajo, horas extraordinarias que no se pagan y por lo tanto, claro, aumenta el rendimiento sin que esté aumentando el salario. De hecho, el salario está bajando. Fernando Luengo, muchísimas gracias por presentarnos este libro Fracturas y crisis en Europa. Un placer. Muchas gracias a vosotros.